Ok, entonces les doy la bienvenida a todas y todos a esta clase número 4 del curso de análisis de procesos químicos del primer semestre de 2021, ya donde vamos a terminar de ver los contenidos de la primera unidad, que es de modelado, ¿ya? Lo que no significa que no lo vamos a usar más, ¿ya? Si ustedes recuerdan, yo les había dicho que el curso se componía de tres partes: modelado, simulación y optimización, y esto estaba puesto de esta manera, así que teníamos este diagrama donde cada una de las partes que estamos viendo en orden cronológico es fundamental para la siguiente. Entonces hoy vamos a hacer un check respecto a todas las herramientas que debiésemos recordar y adquirir para poder hacer para obtener un buen modelo, pero eso no significa que más adelante no se vayan a usar. De hecho, desde ahora en adelante, todo lo que vamos a terminar de ver hoy se va a utilizar para, por ejemplo, obtener los modelos que vamos a simular, ¿ya? Y entonces eso implica que el uso de las ecuaciones fundamentales en conjunto con los análisis de grados de libertad para identificar las variables de decisión, y ahora con lo último que vamos a ver, el uso de ecuaciones auxiliares, que yo les llamo, ¿ya? Me van a permitir entonces llegar a un modelo que se supone que va a tener grados de libertad, vamos a ponerle acá un cero, pero entre comillas, en el sentido de que realmente es cero, siempre y cuando nosotras y nosotros seamos capaces de identificar cuáles de las variables son variables de decisión, ¿ya? Entonces, teniendo eso claro, entonces, el contexto que nos viene desde la clase, desde esta última clase en adelante, parte de la base de que somos capaces de recordar estas ecuaciones y de integrarlas utilizando como punto de esto, de integración, como puente, el análisis de grados de libertad y la identificación adecuada de las variables de decisión de acuerdo a el problema que queremos resolver, siempre acordándose que las variables de decisión o grados de libertad son las válvulas que podemos cambiar en un experimento o en un proceso. Ya, a partir de eso, entonces vamos a trabajar desde la siguiente clase con la simulación. Hay una guía disponible para ustedes que es una guía de ejemplos de modelado, ya que la pueden revisar y ahí está todo el análisis paso a paso de cómo se enfrenta uno y cada uno de ustedes y cada una de ustedes a un problema de modelación, el análisis de grados de libertad pertinente y básicamente la identificación de las variables de decisión. Sí, igual vamos a hacer también ejemplos durante las clases, así que tampoco es algo que vamos a dejar de ver, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta esto, ya, teniendo en cuenta que el contexto es ese, lo que vamos a seguir viendo ahora es la última ley fundamental que nos falta, ya que para ser muy honesto con todos y todas ustedes, es la que yo menos uso como ecuación fundamental, pero sí uso un resultado de ella, ya que la van a ver ahora, ¿ya? ¿Y qué es la ecuación de balance de cantidad de movimiento? Ya, porque la ecuación de balance de cantidad de movimiento lo que hace es permitirme describir como dice ahí, la cantidad de movimiento, pero fundamentalmente está relacionada finalmente con la velocidad. Cuando nosotras y nosotros queremos identificar la velocidad en un volumen de control de un determinado fluido, entonces debiésemos pensar en el balance de cantidad de movimiento y por supuesto la velocidad y todas aquellas variables que quisiéramos describir que están relacionadas con la velocidad. ¿Ya? Y la más común que ustedes pueden identificar, por ejemplo, en un sistema de procesos, y acá, por ejemplo, observan esta especie de tubería que estoy intentando dibujar, ¿ya? Lo que nosotros tenemos como indicador ya no es un indicador de velocidad, sino que lo que tenemos por ejemplo, es un indicador de flujo. Entonces, realmente es el caudal, y a partir de eso, por ejemplo, un flujo másico también, si conocemos la densidad, que para eso quizás necesitaríamos conocer las composiciones, la temperatura y la presión, en el caso de un gas, es como vamos entonces a obtenerla, ya con el balance de cantidad de movimiento. Entonces, eh, yo no la uso tanto, pero es básicamente porque mi área de trabajo es en la supervisión de procesos, y para eso uno requiere modelos que son lo más sencillos posible, ¿ya? Y eso implica entonces que muchas veces uno hace tantas simplificaciones que finalmente el balance de cantidad de movimiento que utiliza para describir, por ejemplo, el flujo dentro de una tubería, es una expresión muy simplificada de algo que podría ser muy complejo, ¿ya? Entonces, básicamente, desde ese punto de vista, quisiera hacerles ese comentario, ¿ya? Y también
indicarles que mucha gente lo usa, sobre todo la comunidad de ingenieros e ingenieras que trabaja en Computer Fluid Dynamics, ¿ya? Porque ahí efectivamente para describir el movimiento de los fluidos, para describir entonces la velocidad y por supuesto entonces el caudal, se necesita ocupar estas ecuaciones, la ecuación de Navier-Stokes, ¿ya? Entonces, se los dejo como algo que está, puede ser tan complejo como quieran, pero creo que para efectos de este curso de pregrado, para las aplicaciones que uno debiese tener de manera habitual, y aparte también porque, bueno, básicamente siempre está la posibilidad de seguir aprendiendo, creo que es suficiente con lo que vamos a ver ahora y con lo que vamos a aplicar, ¿ya? Entonces, les voy a contar primero que la cantidad, o recordar de hecho, porque esto también lo vieron en fenómenos de transporte, que básicamente el balance de cantidad de movimiento no es otra cosa que un balance de fuerzas, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, nosotros hiciéramos un balance de fuerzas, generalmente tenemos que, en la estática, por ejemplo, en la física básica, que uno ve, uno dice para un determinado volumen de control en el cual se están ejerciendo ciertas fuerzas, ¿cierto? La suma de las fuerzas debiese ser igual a cero, pero eso es siempre y cuando el volumen de control sea estático. ¿Ya? Pero cuando el volumen de control no es estático, eso quiere decir que va cambiando en el tiempo, por ejemplo, va cambiando su posición en el tiempo, entonces básicamente no podemos decir que es cero, porque básicamente lo que estaríamos diciendo sería errado, en el sentido de que no estaría quieto, ¿ya? Entonces, si nosotras y nosotros definimos un volumen de control como un pedazo de fluido que va avanzando, ese volumen de control probablemente no está estático, y eso, si es que se está moviendo, por supuesto, que es lo que a mí me interesa, y eso fundamentalmente es equivalente a identificar un DADT, una acumulación que hace que, bueno, básicamente se determine esta variación en el tiempo de este sistema que no está estático, que es dinámico, por lo tanto, ¿ya? Y esa variación en el tiempo es la cantidad de movimiento, ¿ya? Lo que está allá adentro es la cantidad de movimiento. Entonces, básicamente, uno podría decir, la derivada de la cantidad de movimiento es la fuerza, y efectivamente, la derivada con respecto al tiempo, perdón. Y efectivamente eso es así. Y la descripción del el balance de cantidad de movimiento la podemos simplificar de esta forma, donde básicamente tenemos que la cantidad de movimiento es una magnitud que es proporcional a dos cosas, a la masa del volumen de control y a la velocidad, ¿ya? Entonces, básicamente tiene mucho sentido si pensamos en la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es proporcional a la masa por la aceleración, y claro, pues si es que queremos calcular, ahora, si queremos identificar la acumulación, para que nos dé aceleración tendríamos que derivar la velocidad, ¿no es cierto? Porque ahí está la derivada de la velocidad es la aceleración. Pero también es proporcional a la masa, por lo tanto tendríamos que considerar esos dos términos que están acá, ¿ya? Entonces, esa cantidad de movimiento que yo les muestro acá tiene su descripción matemática como la multiplicación de la masa por la velocidad, y como la velocidad es un campo vectorial, ¿ya? Porque la velocidad está descrita de acuerdo a una determinada dirección, ¿ya? Si por ejemplo tenemos un eje cartesiano, en este caso un eje rectangular, por ejemplo, coordenadas rectangulares, entonces tendríamos la coordenada x, y y z, ¿no es cierto? Este x, y y z es el vector unitario de Euler en las distintas direcciones, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que podríamos tener, por ejemplo, si leemos esta ecuación, que es la ecuación como más resumida que vamos a ver de balance de cantidad de movimiento, tendríamos que todas las fuerzas J que tienen una componente en la dirección Y, siendo la dirección Y la dirección X, Y, Z, o si es que tuviésemos coordenadas no rectangulares en la dirección Z, R y θ, si es que fueran, por ejemplo, coordenadas cilíndricas, ¿ok? La suma de esas fuerzas para de las componentes de esas fuerzas para cada coordenada nos va a entregar entonces tres ecuaciones máximo que van a describir las velocidades en las tres direcciones. Entonces tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas, que serían las velocidades. ¿Ya? La masa no tiene el índice I porque la masa es una magnitud escalar. Y si observan, esta ecuación debiese complementarse con el balance de materia total, porque de esa forma tendríamos una ecuación que describiera justamente la masa. ¿Ya? Entonces, la ecuación de cantidad de movimiento, entonces lo que nos va a decir nos va a indicar o nos va a describir la tasa de cambio de la cantidad de movimiento en la dirección Y
que va a ser igual a la suma de las fuerzas en esas direcciones. ¿Qué es importante recordar de esto? Que como la fuerza también es una magnitud vectorial, tenemos que, y la velocidad también, tenemos que definir un sistema de referencia. Ya tenemos que decir a la derecha o a la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, o sentido horario o antihorario, vamos a tener una magnitud positiva o negativa. Eso es algo que al final queda como una convención y lo tenemos que mantener. Tenemos que ser consistentes en eso. Y ahí, como les decía, su uso está completamente es muy importante en área de la ingeniería que pega mucho con nuestros colegas y nuestras colegas mecánicas, que es la de mecánica de fluidos en CFD, y de hecho ustedes pueden encontrar un software que está disponible para que ustedes lo usen, que es el ANSYS Fluent, y que de hecho quien trabaja en la empresa que comercializa y distribuye y que es un vertedor técnico que está justamente a cargo de las universidades, es un ex compañero de ustedes que se llama Carlos Olivares, que fue alumno mío en la Casa Central. Es un súper buen ingeniero, ya y que él justamente es la persona que tiene el nexo, y él tiene un motivo ahí súper loable de que todas y todos ustedes tengan acceso a esto, ¿ya? Y nos ayuda harto para eso. Entonces, tiene las licencias la profesora Aldonza, el profesor Luis Borsone, en el campus San Joaquín el profesor Iván Cornejo y la profesora María Paz, tienen licencias de este software que son académicas. Y ustedes tienen acceso también a licencias que son de docencia. Entonces, dicho todo esto, que pueden meterse mucho más en el tema, ¿ya? Yo voy a hablar solamente acerca de una aplicación que me interesa en la bibliografía del curso, de la parte de modelado, que es el libro de Lumen. Hay otro ejemplo, aparte de este, que es súper interesante, que es como describir la velocidad de un cerdo que tiran con un cañón, creo que, o algo así. Entonces, pueden revisarlo para que vean otra aplicación más. Pero yo les voy a mostrar esta, y se les voy a mostrar esto porque es la que vamos a usar, ¿ya? Y es el balance de cantidad de movimiento para describir un flujo de salida, ¿ya? Para que se entienda por qué lo veo, básicamente, ¿ya? Entonces, voy a mostrarles de nuevo este ejemplo de la piscina, ya que la había mostrado antes, y en este caso la piscina va a ser este estanque que está agitándose, da igual, y que tiene un flujo de entrada, que tiene una densidad de entrada, que tiene unas condiciones adentro que podríamos asumir que son mezcladas, ya porque tenemos un sistema que, no, por ejemplo, no hay cambio de materia, no hay cambio de temperatura, o si es que lo hay, esto está agitándose, así que vamos a asumir eso, que tiene una determinada área, ¿ya? Una determinada área que básicamente es un área transversal, y que descarga en una tubería, ya que está descrita acá, ¿ya? Y esa tubería tiene un largo determinado, una longitud determinada, y tiene también, por supuesto, un área de la tubería. SAP es área del pipe, ¿ya? Entonces, básicamente, esta tubería, que puede ser tan larga como quiera, que puede tener tantos fittings como tengan, ya lo que va a hacer es que va a descargar, por ejemplo, a la atmósfera, para hacerlo más sencillo, pero también podría descargar a otro estanque, y básicamente lo que va a cambiar es la condición de salida. Entonces, ¿dónde es útil el balance de cantidad de movimiento? Entonces, voy a como a retrotraerme a lo que vimos con anterioridad en relación a este ejemplo del análisis de grados de libertad, donde, si ustedes recuerdan, después de como varias simplificaciones, podíamos llegar a algo como esto, que era un de M a dt, que finalmente era vamos a hacerlo así, una área por una densidad por un dH a dt, y eso era igual, ¿no es cierto?, un F0 por ρ0 menos un F de salida por el ρ, ¿no es cierto? Esto uno llegaba a esto que estaba acá. Y si aquí hacíamos un análisis de grados de libertad, ¿ya? Este análisis de grados de libertad finalmente iba a indicar que teníamos una ecuación, y de variables teníamos, el área transversal sería esta. De variables no voy a considerar el área transversal porque no varía, es un parámetro, se asume conocido. Y voy a asumir también que las densidades son conocidas e iguales, que por ejemplo es agua. Entonces, de variables tendríamos h, tendríamos f0 y tendríamos f. Tendríamos tres variables. Lo que nos daría un total de grados de libertad de 2. ¿No es cierto? Y esos 2 grados de libertad, si ustedes recuerdan, correspondían a dos de estas tres variables, donde yo decía, mi objetivo de plantear el balance de materia total era obtener el inventario, o sea, obtener la altura, la descripción de la altura. Eso quiere decir entonces que la altura se supone que quedaría descrita por esa ecuación siempre y cuando se conocieran las otras dos variables. Entonces, de estas dos variables, que es el F0 y el F, que son los 2 grados de libertad que faltan por describir, sabemos que
la variable de decisión o dato debiese ser el F0, es una variable de decisión. Por lo tanto, los grados de libertad disponibles serían, remanentes serían 1, y ese 1 sería el flujo de salida. ¿Ya? Entonces, acá es donde es útil el balance de cantidad de movimiento, porque tenemos que describir un flujo que sale por una determinada tubería, y este flujo finalmente va a estar relacionado con una velocidad. ¿Ya? Y como ese es el objetivo, básicamente lo que podríamos hacer es plantear el balance de cantidad de movimiento, pero plantearlo en el lugar donde descarga el fluido, en este caso esta tubería. Y entonces esta tubería va a ser nuestro volumen de control, donde si es que pensamos que esta tubería está llena de agua, si es que le ponemos, por ejemplo, podemos ver lo que hay adentro, una tubería de policarbonato, veríamos que eso está lleno de agua. Y el agua que está acá adentro, ya podríamos describirla como el área de la tubería, ¿no es cierto? Por el largo de la tubería, por la densidad, eso sería la masa, ¿ya? Y la masa es constante, ¿cierto? Porque básicamente no está cambiando su densidad, el largo es el mismo y el área también. Entonces, de esa forma, podríamos describir el balance de cantidad de movimiento, por ejemplo, poner la acumulación, es igual a la suma de las fuerzas, entonces me quedaría que la acumulación de la cantidad de movimiento sería igual al área de la tubería por el largo, por el ρ, que sería la masa, multiplicado por una velocidad. ¿Qué velocidad? Tenemos que definir una coordenada, y en este caso sería una coordenada, por ejemplo, una coordenada x. Entonces tendríamos la coordenada x. ¿Ya? Y lo que voy a decir es que hacia la derecha va a ser positivo. ¿Ya? Y entonces lo que tendría que hacer para eso, tendría que identificar cuáles son las fuerzas que se ejercen en la coordenada x. Las fuerzas J, todas las fuerzas J, número de fuerzas totales, en la coordenada x. ¿Ya? Entonces, de acá, por supuesto, lo que vamos a observar es que todo esto es constante, así que todo eso sale, entonces tendríamos un dA dt de la velocidad, que ahora le voy a quitar el subíndice porque solamente estamos identificando que existe una sola coordenada, y aquí tendríamos el área, el largo y la densidad. Y aquí entonces tendríamos la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Ya? Entonces lo que tendríamos que hacer ahora es identificar las fuerzas que están ejerciéndose sobre esa tubería. ¿Ya? Y ustedes pueden ver acá, ¿ya? Que finalmente las fuerzas que se están ejerciendo sobre esta tubería tienen muy distinto, en el eje X, por cierto, tienen distintas fuentes. Pues, por ejemplo, podríamos identificar que si aquí esto viene desde una descarga de un estanque, ¿no es cierto? Entonces tendríamos una fuerza hidráulica que iría en esa dirección. O sea, sería positiva con respecto a la velocidad, ¿no es cierto? Y entonces sería la fuerza hidráulica, este FH que aparece acá, que sería la del estanque, y que sería proporcional a el peso de la columna de líquido, o sea, sería la presión atmosférica, ¿no es cierto?, más el ρGH y el H. ¿No es cierto? Eso me daría cuenta entonces de la presión atmosférica más el peso de la columna de líquido, que sería la fuerza que se está ejerciendo en la dirección X positiva, ¿no es cierto? Y tendríamos fuerzas en el eje X que serían negativas. ¿Ya? ¿Cuáles serían esas? Dos. La primera sería la presión atmosférica, ya que está ejerciéndose, ¿no es cierto? Perdón, y aquí me falta, por supuesto, por un área de tubería, porque es una fuerza, ¿no es cierto? Tenemos que multiplicarlo por los metros cuadrados. Y tenemos entonces la presión atmosférica que está ejerciendo una fuerza en la otra dirección, y por lo tanto tendríamos el área de la tubería también. Notar que si es que esto estuviese descargándose en otro lugar, entonces en vez de ser la presión atmosférica, sería la presión asociada a ese otro lugar. No sé, por ejemplo, estanque presurizado, o quizás otro estanque con otra columna sobre este que tenga relación con otra altura del otro estanque. Entonces, básicamente, en el sentido de flujo, tendríamos la resta de las presiones de las fuerzas hidráulicas entre esta positiva y esta negativa, lo que entrega este valor que está ahí, ¿no es cierto? Que sería ρGH por el área, ¿no es cierto? Porque seguirían las presiones atmosféricas. ¿Ya? ¿Y qué otra fuerza tendríamos? Tendríamos la fuerza que es contraria al flujo, producto de la fricción. ¿Ya? Y acá existen, y por lo tanto negativa, y acá existen correlaciones, o mejor aún, relaciones o formas de describir esta fuerza, que generalmente las podemos relacionar con el número de Reynolds, ¿no es cierto? Porque esa es básicamente ese número es el que nos ayuda a identificar el régimen de flujo que tenemos, y por lo tanto a identificar el modelo que sería útil para describir cómo es la fricción, ¿no es cierto? Las pérdidas por fricción, en definitiva.
¿Ya? Entonces aquí podríamos tener un factor de Fanning, que es función del Reynolds y del diámetro de la tubería, o básicamente como lo que puse yo acá, simplemente una constante de fricción. ¿Ya? Hay veces que uno puede asumir eso, y eso, por ejemplo, cuando uno está trabajando en operación, en vez de obtener un valor fijo, lo podría ir recalculando con los datos de planta, usando lo que ustedes han visto de ahí, por ejemplo, con mínimos cuadrados. ¿Ya? Eso es súper interesante. ¿Ya? Y esto generalmente va a ser proporcional al largo de la tubería y también va a ser proporcional al cuadrado de la velocidad. Generalmente aparece un b cuadrado medio, ¿ya? Pero el medio lo podemos al final absorber en esta constante. ¿Ya? Entonces, básicamente tendría la acumulación de cantidad de movimiento, que sería el área de la tubería por el ρ por el L por el dV a dt, y aquí tendríamos entonces el sentido positivo, ¿no es cierto?, que sería el área de la tubería por ρ por G y por H, y en sentido negativo, que sería menos el KF por el L y por el B cuadrado. Una expresión de roce, que no es la única, por cierto, ya para que no nos quedemos con esa idea. ¿Ya? Entonces, claro, haciendo las simplificaciones correspondientes, ¿no es cierto? Pasamos el área para abajo, la densidad, y entonces aparece esta ecuación que está acá. Ya que creo que tenemos el área, el G y el ROS quedan abajo, y la longitud, eso, perfecto, esa. Y esta sería la ecuación que describe el comportamiento de la velocidad. ¿Ya? Entonces, este modelo del sistema está basado en la cantidad de movimiento. Y uno dice, ya, pero el profe, o Daniel mejor, no es necesario que me digan profe, Daniel había dicho que esto lo habíamos usado antes, entonces nuevamente me retrotraigo acá y digo, ¿dónde se aplicaba esta, o mejor, cómo cerrábamos este grado de libertad que estaba acá en nuestro sistema ejemplo de los grados de libertad? Entonces, para eso les voy a mostrar con una hoja que voy a agregar acá, y básicamente, fíjense respecto a este estanque, ya que tenía un flujo de entrada y un flujo de salida, F0, F y la altura, y teníamos una densidad que andaba dando vuelta por ahí. Teníamos entonces que teníamos un dH de T, ¿no es cierto? Y eso era 1 partido por el área del estanque, ¿no es cierto? Lo teníamos acá, ante el estanque, y aquí tendríamos F0 menos F. Y la otra ecuación que tenemos, que es la de la cantidad de movimiento, que dice dV a dt, es igual a este término que estaba acá, que es el G partido por L por H, G partido por L por la altura, y tendríamos menos lo que se opone, que sería una constante de flujo, partido por ρ, área de la tubería, por B cuadrado. ¿Ya? Entonces, acá efectivamente tenemos, bueno, básicamente uno podría agregar una ecuación extra, o simplemente decir que el flujo se puede describir también como la velocidad por el área de la tubería. Eso es el flujo de salida, la velocidad que pasa por ahí por el área de la tubería, ¿no es cierto? Entonces yo digo, si yo hago un análisis de grados de libertad acá, voy a llegar a los mismos grados de libertad que teníamos al principio, porque tenemos como variables h, f0, v, y las áreas que las mantenemos sin considerarlas porque son conocidas, y tampoco vamos a considerar como variable el g, el l, porque se va a asumir que es conocido, es una constante, no es una variable. Entonces teníamos 3 ecuaciones, teníamos 2, teníamos grados de libertad, entonces 1, que correspondería al f0, que corresponde a una variable de decisión, así que tenemos grados de libertad 0. Pero si ustedes recuerdan, cuando vimos este modelo, al principio nosotros no llegábamos a esta ecuación diferencial. Nosotros llegábamos a una ecuación algebraica. ¿Ya? Y esto es justamente lo que le quiero mostrar como aplicación del balance de cantidad de movimiento, así realmente aplicado a los problemas que vemos en este curso. ¿Ya? Porque claro, efectivamente uno se puede llenar de ecuaciones diferenciales, pero hay cosas que se pueden simplificar. Nos puede ayudar a simplificar la vida, ¿ya? Y es el hecho de lo siguiente, ¿ya? Aquí, en este gráfico que puse ahí abajo, aquí voy a poner la altura, y aquí voy a poner la velocidad, ¿ya? Entonces, si pensáramos en la altura, imaginémonos que estábamos en una altura h0, imagínense que ahora la altura va a subir, se va a mantener ahí, y luego va a bajar, producto, por ejemplo, de un cambio en el flujo cero. Por ejemplo, en un principio aumentamos el flujo cero, y luego lo bajamos. Entonces, básicamente, ese cambio se vería reflejado en esta altura. Entonces, sin tener que
sin tener que resolver este sistema de ecuaciones diferenciales y solamente con base en la experiencia que debiésemos haber adquirido, o sobre todo con los laboratorios y, bueno, sobre todo también con todo lo que hemos visto, yo esperaría que si estábamos trabajando con una velocidad cero inicial, esta velocidad de salida, estamos hablando del v de salida, cuando la altura sube, lo que debiese pasar es que la velocidad debiese subir, ¿no es cierto? Y luego, cuando la altura baja, la velocidad también debiese bajar. Y cuando la velocidad, cuando la altura, perdón, se queda quieta, porque ya llegó a un estado estacionario, la velocidad también se queda quieta, ¿ya? Y de hecho, podemos observar de que eso es así, que la velocidad es proporcional a los cambios de altura, ¿ya? Y de hecho, aquí hay la velocidad al cuadrado también, pero existe una proporcionalidad respecto a eso. O sea, esa ecuación describe ese comportamiento. Pero si observamos ahora solamente la ecuación del balance de cantidad de movimiento, solo esta, la marco con rojo, observaríamos que esta ecuación diferencial tiene dos partes, ¿ya? Y que básicamente lo que hace es describir finalmente cómo es la velocidad en el tiempo. Una parte que tiene que ver con la acumulación de la cantidad de movimiento y otra que tiene que ver con el aporte asociado a la altura del líquido y otro aporte que tiene que ver con el roce, ¿ya? El tema acá es el siguiente. Generalmente, cuando uno tiene sistemas dinámicos, ¿ya?, que están acoplados como este, ¿por qué se llaman acoplados? Porque si observan, en la altura aparece la velocidad y en la velocidad aparece la altura. O sea, los dos sistemas son dependientes los estados entre ellos, lo cual es muy común en los sistemas físicos, ¿no es cierto? Entonces, en los sistemas acoplados como estos, los efectos, por ejemplo, de acumulación o el comportamiento dinámico de las variables tienen distintas contribuciones, ¿ya? Y las contribuciones están relacionadas con la acumulación y en este caso con aportes externos, ¿ya? El tema acá es que cuando uno tiene sistemas dinámicos, muchas veces algunas dinámicas relacionadas con la acumulación sobre todo, ya que tiene que ver entonces con el dBA dt, son más importantes que otras. Y este ejemplo es uno de ellos, ¿ya? Porque básicamente, si observan en este dibujo que yo les puse acá abajo, el comportamiento de la velocidad, que ustedes lo podrían hacer experimentalmente, es súper parecido, es como isomórfico, si quieren, tiene la misma forma del comportamiento que tiene la altura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la variación de la altura tiene un efecto muy importante respecto a la variación de la velocidad, ambos en el tiempo, ¿ya? Y eso se traduce desde el punto de vista de un sistema dinámico en que la dinámica de la altura es más importante, es más grande numéricamente, es mayor que la dinámica de la velocidad en función del tiempo, que la acumulación propia de la cantidad de movimiento producto de este fenómeno de acumulación de cantidad de movimiento. Entonces, generalmente lo que se hace cuando se tienen este tipo de sistemas, donde los comportamientos dinámicos de una variable son muy parecidos a los de la otra, es hacer este supuesto, que una de las dinámicas, no porque la velocidad no dependa del tiempo, sino que me refiero a la dinámica como la que una de las acumulaciones, mejor, es despreciable respecto a el efecto que tiene en la dinámica de esa variable otras variables externas, en este caso la altura. ¿Ya? Porque es casi, de hecho, como les digo, lo pueden medir y es casi uno a uno, o sea, cambia la altura, producto por supuesto de su acumulación y de su salida, y de inmediato la velocidad cambia de la misma forma. Entonces, tomando eso en cuenta, uno puede hacer ese supuesto y fíjense que cuando uno hace ese supuesto y ordena los términos, va a aparecer finalmente que la velocidad es proporcional a una constante, que va a ser una constante que se va a construir con el largo, con el g, con el ρ, con el área de la tubería y con los efectos de la fricción, multiplicado por un raíz de h. Y esto es lo que uno generalmente ocupa como ecuación de descarga, ¿ya? Pero esa ecuación de descarga, fíjense, tiene como supuesto haber hecho cero la acumulación de la cantidad de movimiento, y en un sistema dinámico igual se puede hacer, tomando en cuenta de que la velocidad en este sistema es más preponderante el efecto que tiene la altura.
Sin embargo, hay ocasiones donde no se puede hacer, y eso es sobre todo cuando las longitudes son largas, ya cuando las tuberías tienen una gran longitud, porque en ese caso la acumulación es grande producto de eso. Ya, entonces ahí hay que tener, y básicamente se puede entender también como que si el L es grande, este efecto es cada vez más chico. Entonces efectivamente ahí se hace más preponderante el cambio en la velocidad producto de este elemento de roce. ¿Ya? Entonces ahí uno puede jugar un poco eh, con, esta, con este supuesto no, y por ejemplo resolver un sistema para un mismo largo con y sin el término, con y sin el término de acumulación, y pueden identificar cuál será la diferencia, que si estamos trabajando en una descarga, no sé, de 1 metro, 2 metros, con un estanque que tendrá, no sé, 500 litros, por ejemplo, lo que van a observar es algo como eso, que va a ser igual. Y eso, igual me refiero a que igual despreciando o no despreciando la acumulación de la cantidad de movimiento. Y eso es fundamentalmente por lo que les comento, porque quien manda es la dinámica. ¿Ya? Otra forma de verlo, y que también lo vamos a ver cuando veamos ecuaciones diferenciales ordinarias, sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, es que básicamente podemos decir que esta dinámica es más lenta. Y como es más lenta, es la dinámica que regula el comportamiento temporal del sistema acoplado, porque es más lento. La otra es más rápido, llega antes a la acumulación a cero, básicamente por ahí podríamos. Profe, ¿Ya? Dígame. ¿eso quiere decir que las dos ecuaciones descritas anteriormente van a ser siempre linealmente dependientes y que no se pueden utilizar las dos para definir un sistema? No, no, para nada. De hecho, no son linealmente dependientes, Ricardo. Son independientes, porque de hecho son dos ecuaciones que se obtuvieron con dos propiedades conservativas distintas, y que entre ellas no existe una relación LD. ¿Ya? Lo que yo quiero decir acá simplemente es que si tú, por ejemplo, sacas este término de acumulación, me va a costar un poco. ¿Ya? Si yo no le saco ese término, yo tendría un sistema de 2 por 2, ¿no es cierto? Dos variables, altura y velocidad, y dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones son dependientes del tiempo, puesto que, bueno, porque aparece el término de acumulación, y porque, por ejemplo, estamos trabajando con un sistema que es dinámico. ¿Ya? A lo que yo me refiero, Ricardo, es que yo puedo resolver este sistema con estas dos ecuaciones. ¿Ya? Dos, porque tengo dos variables incógnitas. O también, y también puedo hacer un supuesto, ya que generalmente aplica cuando tengo sistemas de ecuaciones diferenciales acoplados, como este caso, con esta dependencia, donde una dinámica es la que manda respecto a la otra. Y eso es porque una dinámica es más lenta que la otra. Generalmente eso se produce por efectos de los volúmenes. ¿Ya? Porque generalmente el volumen de este estanque de tormenta, por ejemplo, es mucho más grande que el volumen de esta tubería de descarga. Entonces, las cosas que suceden en volúmenes grandes son más lentas que las cosas que suceden en volúmenes chicos, porque tienen una tasa de renovación mayor en el caso de los volúmenes chicos. Entonces, lo que yo quiero decir es que siempre vamos a tener dos ecuaciones en este sistema. La diferencia es que si este volumen, asociado entonces a, proporcional si quieren, a qué tan lento es la dinámica, si este volumen es pequeño en comparación a ese otro, lo que es equivalente a que ese largo es pequeño, entonces podemos hacer este supuesto. ¿Y cómo uno puede observar que ese supuesto es correcto? Numéricamente podríamos resolver el sistema de 2 por 2 con dos ecuaciones diferenciales y comparar el resultado con solamente una ecuación diferencial y la otra algebraica, que es haciendo eso cero. Y vamos a darnos cuenta que en la mayoría de los casos eso va a ser así. ¿Ya? Pero siempre es un sistema de 2 por 2, ¿ya? Solamente un comentario respecto a lo que indicaba Ricardo en su acotación, que está súper bien, porque básicamente tiene que ver justamente con esto, es lo siguiente. Les voy a mostrar con otra definición. No olvidar, ¿ya? Ojo, vamos a poner acá unos ojos, ya, no olvidar. La definición de un sistema, o mejor, la definición de algo que es linealmente dependiente es muy, es como bien algorítmica, si quieren, es como bien cerrada, es como bastante, si quieren, elegante. Y es básicamente que si yo tomo un conjunto de algunas ecuaciones, ya, de un determinado sistema, vamos a poner desde la ecuación 1 hasta la ecuación m, ¿ya? ¿Ya? Y si a estas ecuaciones que están acá, ya que dependen de todos estos parámetros, yo lo multiplico ya por unas constantes, cada una de ellas,
eso me va a dar como resultado una de las ecuaciones que pertenece al sistema, ¿ya? Que en este caso sería FJ distinto de M. Una de esas ecuaciones, ¿ya? Entonces, básicamente, quiere decir entonces que una de las ecuaciones, una es combinación, se llama combinación afín o lineal de las otras ecuaciones, ¿ya? O de un conjunto de ellas o de todas. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de linealmente dependiente. Y en este caso en particular no existe, no podríamos aplicar esa definición, pues, porque tengo solamente dos ecuaciones y esta ecuación, por más que yo la multiplique por algo, constante por supuesto, no va a ser la ecuación de abajo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, y está súper bien la pregunta porque básicamente nos ayuda a recordar el concepto de dependencia lineal. ¿Ya? Esta es una descripción matemática, ¿ya? Pero nosotras y nosotros que estamos en este curso no estamos aplicando simplemente matemática, estamos recordando cómo la naturaleza y por lo tanto los fenómenos físicos, químicos, biológicos, etc., que gobiernan los procesos se pueden representar por ecuaciones y cómo esas ecuaciones en su conjunto generan un modelo que puede ser útil para predecir comportamientos. Entonces, la definición de dependencia lineal es súper importante, pero como son ecuaciones, ya no son fórmulas, y eso, permítanme una definición personal, ecuación es aquella relación matemática que tiene un significado físico, si quiere, no tiene un sustento físico. Estas ecuaciones, como tienen un significado físico, yo incluso puedo predecir cuándo voy a tener un sistema LD, porque yo ya sé que el sistema LD va a aparecer cuando planteo, por ejemplo, más de las ecuaciones que podría plantear para un volumen de control determinado. ¿Ya? Y eso es recordar, yo sí puedo plantear los balances de materia totales, los balances de materia por componente, balance de energía y balance de cantidad de movimiento, todos los que sean necesarios. Y no van a ser linealmente dependientes entre ellos, siempre y cuando, si yo tengo, por ejemplo, n componentes, recuerde de que yo puedo plantear estos. 1, acá serían 1 y acá serían máximo 3, dependiendo de los ejes coordenados. ¿Ya? Y entonces de acá yo digo, es que yo quiero aparte plantear la suma de las fracciones molares, perfecto. Entonces es S o la suma de las fracciones molares igual a 1. ¿Ya? O en vez de esto voy a plantear n-1 más la suma de las fracciones molares igual a 1. Entonces, si bien esa es una definición súper estándar, súper cerrada, muy completa de la dependencia lineal, desde nuestro punto de vista que planteamos ecuaciones que describen la naturaleza, ya sabemos que nuestras ecuaciones, como describen fenómenos, sabemos cuándo existe dependencia lineal o no. ¿Ya? Entonces, gracias Ricardo por la pregunta, y efectivamente en este caso no sería linealmente dependiente porque matemáticamente no cumplen ese comportamiento y porque físicamente yo puedo plantear tanto los balances de cantidad de movimiento como los balances de materia total, ¿ya? Solamente indicar, finalmente, que dependiendo de las condiciones de operación, yo podría transformar un sistema ODE, que sería un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, en un sistema DAE, que sería un sistema de ecuaciones diferenciales y algebraico, porque tendría esta algebraica y esta ecuación diferencial. Ya, solo eso. Pero en ambos casos Gracias, vamos a profe. usar dos ecuaciones. ¿Le quedó claro? Sí, sí, Sí. súper claro. Súper. Ya, perfecto. Ok, entonces, si se fijan, acá aparece una PPT de término de esta parte, donde básicamente podemos hacer una especie de resumen, que tenemos que las propiedades conservativas, ya, las vamos entonces a recordar que son aquellas que nos van a permitir describir finalmente la variable o las variables que podríamos censar o medir en un experimento real, ya, entonces son variables censadas o medidas, vamos a poner mejor, porque recuerden que lo que queremos es emular un experimento sin tener que hacerlo experimentalmente, o sea, hacer un experimento computacional. Y entonces esas variables, la idea es intentar identificarlas con las propiedades conservativas, las cuales van a ser balances de materia total cuando estemos pensando en inventarios de líquidos o de gases, alturas o presiones, balance de cantidad de materia por componentes, perdón, cuando estemos pensando en composiciones, fracciones molares, de todos los tipos, balances de energía cuando estemos pensando en temperatura, y por supuesto acá dice materia, cuando hay cambio de fase, efectivamente,
Porque pasa que cuando hay un cambio de fase, tendríamos que determinar la tasa de evaporación, y en ese caso la temperatura queda definida por el equilibrio, y entonces somos capaces de identificar mediante el balance de energía la materia que se está evaporando. ¿No es cierto? Eso es cuando hay un cambio de fase. Y por supuesto el balance de cantidad de movimiento, que nos va a permitir describir una velocidad o un flujo, y que una forma muy sencilla de describirla es esta, ya que es la que uno generalmente ocupa. ¿Ya? Entonces, con esto uno diría, con esto entonces tengo listo el algoritmo de modelado. Y la verdad es que no. ¿Por qué no? Porque voy a devolver, voy a hacer un poco más rápido. Me voy a devolver a la parte del balance de energía, ya que hubo ahí una pregunta que me hizo, creo que fue Susana, que me hacía una pregunta relacionada con este tema de la transferencia de calor. Ya que me preguntaron, ¿se puede devolver aquí que no habíamos entendido bien? Y yo les dije, por supuesto que sí, porque yo me fui por los tarros, lo hice como muy rápido. Y si uno, por ejemplo, hace este balance de energía, ¿ya? Efectivamente acá va a aparecer la temperatura, ¿no es cierto? Cuando uno hace el balance de energía y uno, por ejemplo, saca la acumulación, me quedaría un DU, DU mayúscula, que es la energía interna, por ejemplo, DU a dt, y eso finalmente lo puede relacionar con la temperatura. Pero esa relación con la temperatura es una relación que ya no tiene que ver con las ecuaciones de conservación. Esa relación ocupa ya otras ecuaciones, que son ecuaciones que me permiten relacionar aquella variable conservativa con aquella variable que yo quiero describir. Entonces, a esa ecuación le vamos a poner un nombre y las vamos a meter todas en un saco que se llaman ecuaciones auxiliares. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, lo mismo, siguiendo esa misma lógica, ¿ya? Voy a ponerlo acá con rosado. Si ustedes observan acá cuando estamos viendo la conducción en el eje, en este caso eje Z, producto del gradiente térmico en el eje Z, efectivamente acá aparece un Q en la posición Z, que se mueve en Z. Y ese Q tampoco tiene temperatura metida ahí adentro. Pero yo sé que existe una relación que me va a permitir obtener la temperatura. Y esa relación que me va a permitir la temperatura tiene, quizás, viene de otra área de estudio, porque esta que está acá arriba, la de la energía interna, viene del área del estudio de la termo, ¿no es cierto? El profesor Juan de la Fuente, la profe Tania, el profe Gonzalo, yo creo que les dieron, y el profe Patrick también, les dieron estuvieron dando hartas vueltas con este tema de la termodinámica, y que básicamente para nosotras y nosotros en este curso es una fuente de ayuda para poder resolver este tipo de dificultades que aparecen unas variables que yo las quiero relacionar con otras. Entonces, la termo y las ecuaciones que describen, por ejemplo, las variables en este caso las variables de estado que le llaman en termo, son parte de nuestras ecuaciones auxiliares. Y lo mismo pasa con esta otra relación que está acá, donde yo tengo que el calor, que se está transfiriendo en una interfaz, puede ser relacionado con la temperatura. Y aquí probablemente nos acordemos de la profe Aldonza, o de la profe María Paz, o del profe Gonzalo, dependiendo quién les hizo fenómeno, ¿no es cierto? Y acá nos acordaríamos y diríamos, acá entonces tenemos que aplicar por ejemplo, en este caso, conducción. Entonces sabemos que tenemos que aplicar una ley, que es la ley de Fourier, ¿no es cierto? Y entonces, las ecuaciones de fenómenos de transporte, para este curso, también las vamos a describir dentro de este saco de ecuaciones auxiliares. Auxiliar. ¿Por qué? Porque son aquellas que nos van a permitir describir las magnitudes que aparecen en las ecuaciones conservativas respecto a la variable que queremos describir finalmente. ¿Ya? Entonces, estas ecuaciones auxiliares cumplen ese objetivo, el nexo. ¿Ya? Y hay varias. ¿Ya? Si nos vamos, por ejemplo, para hacerlo así más aplicado directamente, si por ejemplo nos vamos a la ecuación de balance de materia por componente, que estuvimos ahí conversando largo y tendido acerca de esto, si revisamos en la ecuación de balance de materia por componente, lo voy a hacer un zoom acá, aparece este término de la reacción. Y nuevamente, ese término de la reacción nos entregaría más variables. Entonces necesitamos otras ecuaciones que nos permitan relacionarlo con la variable que queremos describir, la concentración. Y esas ecuaciones, nuevamente, son ecuaciones auxiliares. Pero en este caso ya no van a ser, no le vamos a poder pedir ayuda a la profe Aldonza, o al profe o al profe Gonzalo, o al profe María Paz, sino que acá vamos a tener que acordarnos quizás de la parte de cinética química.
Entonces también va a estar dentro de estas ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Ya, perdonen si es que es una lata, pero ser tan repetitivo, pero la redundancia efectiva ayuda. A lo que quiero llegar con esto es que el algoritmo de modelado, si nos quedáramos con estas ecuaciones, va a quedar inconcluso. ¿Por qué? Porque todas estas ecuaciones no nos van a permitir llegar a nuestro objetivo, que es que tengamos grados de libertad cero una vez que identificamos las variables de decisión. Porque nos van a aparecer magnitudes que vamos a tener que relacionarlas con las variables que queremos describir. Y entonces van a aparecer todas esas ecuaciones auxiliares, las cuales van a venir desde las distintas áreas de las ciencias de la ingeniería. Por ejemplo, si partimos con lo que vemos en fenómenos de transporte, aquellas ecuaciones que nos permitan describir magnitudes que traspasan las fronteras del volumen de control, producto de cambios o de diferencias o de gradientes en las propiedades conservativas a través de esa interfaz. Y entonces aquí podemos ver esta tabla que la pueden sacar del libro de la bibliografía del curso del Leuven, que es la primera parte de modelado, donde toda la parte de modelado es súper buena. Yo, de hecho, la mayoría de las clases de esta clase la saqué de ahí. ¿Ya? Donde básicamente tenemos esta tabla de resumen que es súper buena porque nos permite básicamente como ordenarnos un poco, identificar que si estamos trabajando con balance de materia por componente o balance de materia, balance de energía o balance de cantidad de movimiento, puede que aparezcan estos términos de flux que aparecen producto de, o sea, que aparecen que aparecen como algo que traspasa las fronteras del volumen de control, producto de gradientes en las variables conservativas. En este caso, por ejemplo, la temperatura. Un gradiente en temperatura genera un flux de calor, el cual se puede describir a partir de una ley que se llama la ley de Fourier. Si estamos haciendo un balance de materia por componentes, lo mismo. El hecho de que tengamos un gradiente de concentraciones va a generar un flux. Y ese flux, entonces, si es que estamos trabajando en un sistema microscópico que tiene una fuerza impulsora asociada al gradiente de concentración, podemos describirlo con la ley de Fick. ¿No es cierto? Y lo mismo acá, y aquí tendríamos la primera ley de Newton, ¿no es cierto? Que sería este término, el flux de cantidad de movimiento, o el tau, que es el tensor de esfuerzo, y ese básicamente lo que va a permitir, o sea, tiene que ver con cómo se transfiere la cantidad de movimiento por efectos del gradiente de velocidad en un sistema microscópico, y entonces aquí usaríamos la primera ley, clase creo 2 de fenómeno. Y si estuviésemos pensando en transporte global, o sea, balances macroscópicos, también. Sí, sobre todo en energía se ve mucho que cuando tenemos un sistema como este, que yo les decía que tenemos acá completamente agitado incluso, y que tenemos un fluido refrigerante, ese Q de refrigeración se va a describir de distintas formas. Yo lo puedo describir, por ejemplo, como un F de refrigerante, por un C sub P del refrigerante, por un delta T, este sería T out menos T in, del refrigerante, ¿no es cierto? Eso sería la termo. Y también I, porque se pueden ocupar las dos, y de hecho hay que ocupar las dos porque tenemos que cerrar grados de libertad, eso también se puede describir como un coeficiente de transferencia de calor multiplicado por el área de transferencia de calor y por un delta T medio logarítmico. O por un delta T medio logarítmico u otro, porque hay varios otros más. Pero sería por una fuerza impulsora de temperatura. Y básicamente tendríamos algo como eso. ¿Ya? Y lo mismo también pasa con los transportes globales. Si pensamos, por ejemplo, en un flux de materia, pero en este caso en un sistema no microscópico, por ejemplo, algo que se está evaporando, ¿ya? Y que existe y que el fenómeno que lo gobierna es la transferencia de materia, entonces básicamente tendríamos una constante global de transferencia de materia multiplicado por una diferencia de concentraciones, por supuesto haciendo las correcciones relacionadas con el equilibrio. Ahí seguro que la profe Caroline o el profe Claudio son mucho más expertos en esto que yo. Y lo último también acá, cuando tenemos una transferencia de cantidad de movimiento, la fuerza impulsora sería, en este caso, la del delta P, que de hecho es el delta P es el que me permite describir un flujo de manera macroscópico, y entonces tendríamos una forma de representarlo, en este caso, con un término de fricción. Entonces todos estos términos que yo les muestro acá caben dentro de la bolsa de ecuaciones auxiliares relacionadas con los transportes. Y también hay estas otras expresiones auxiliares que nos ayudan a, bueno, la parte de termo, ¿ya?
esta parte de termo que está acá, que nos van a ayudar entonces a describir, mediante ecuaciones de estado, ¿ya? La dependencia que hay entre las variables que aparecen en las propiedades conservativas, presión, temperatura y volumen, y a partir de eso vamos a ser capaces de calcular propiedades como densidades, energías, etcétera, ¿ya? Y también, aparte de estas expresiones que son básicamente, aquí hay un ejemplo que yo no lo voy a describir porque creo que no merece la pena, pero básicamente se obtienen a partir de las expresiones de Maxwell más las ecuaciones de derivadas totales, total, más las ecuaciones de estado. Y de hecho hay un ejemplo a continuación para describir, por ejemplo, una determinada propiedad, creo que es la entalpía o la energía interna, en función de variables que yo quiero describir en mis modelos, temperatura y presión. ¿Ya? Y también, por supuesto, hay funciones empíricas que podemos usar, que la idea es que sean capaces de identificarlas como válidas, ¿ya? Dentro de esta bolsa de ecuaciones auxiliares. ¿Ya? Entonces, este ejemplo que aparece acá, que yo me lo voy a saltar porque está descrito y porque creo que básicamente es nada más que un ejemplo, no aporta mucho más por el ejemplo como tal, tiene que ver con cómo, por ejemplo, en un balance de energía, donde aparece la entalpía, la relacionamos con la temperatura y, por ejemplo, en un gas real con la presión. ¿Ya? Y aquí hay todo un tema, porque efectivamente uno puede decir, esto es CP de T, pero esto es simplemente para líquidos o para gases reales, para gases ideales, perdón. Pero cuando trabajamos con gases reales, ya que quizá hagamos alguna aplicación este semestre, tendríamos que agregar un término que es función de la presión. Y este término función de la presión, ¿cómo se obtiene? A partir de este mecanismo, donde uno tiene expresiones de Maxwell, que lo que hacen es describir, ¿ya? Describir, por ejemplo, en este caso la variación, por ejemplo, de la entropía, y relacionarla con la variación de variables medibles, en este caso esta que está acá, y a partir de eso, uno puede, y a partir de eso, y a partir de la ecuación de diferencia total, uno puede obtener finalmente, por ejemplo, la variación de cómo se relaciona finalmente esto con la entalpía. Por ejemplo, si uno pone acá que el cambio de la entalpía es producto del cambio de la temperatura y de la presión, este término del C sub P y este término que está acá, de H a de P, no tengo idea cómo es. Pero se recurre a la entropía, ¿no es cierto? Y esta recurrencia a la entropía permite entonces finalmente, más las expresiones de Maxwell, llegar a un término como este. Ya que básicamente tenemos que la entalpía es función de la temperatura y de la presión. Y con las ecuaciones de estado podemos finalmente llegar a una expresión que nos permita obtener esa derivada. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que necesitamos usar la termo, las ecuaciones de estado, para cerrar los grados de libertad. ¿Ya? Como les digo, acá en el curso, como me interesan cosas más relacionadas con la aplicación, quizás esto lo veamos como una aplicación muy particular, pero, por ejemplo, si ustedes se enfrentan a un simulador, y sobre todo otro simulador que tenemos disponible en el departamento, Aspen HYSYS, HYSYS tiene todo esto ya resuelto. Y de hecho es lo que requiere, y es la potencia que tiene HYSYS está justamente relacionada con esto, con la capacidad que tiene para describir de manera muy precisa estas propiedades, porque estas propiedades son las que van a cerrar los grados de libertad, pero es muy distinto cerrar los grados de libertad con una aproximación mala que con una aproximación buena, porque sabemos que la materia se conserva, que la energía se conserva, pero la descripción de estas cosas es lo que puede hacer que mi modelo falle. Entonces, ojo con las ecuaciones auxiliares. ¿Ya? Como les decía, aparte de esas ecuaciones que nos permiten describir transferencias y propiedades a partir de la termo, también debiésemos ser capaces de describir situaciones de equilibrio. ¿Ya? Y las situaciones de equilibrio son aquellas que aparecen cuando tenemos más de una fase, ¿no es cierto? Y más de una fase, cuando tenemos más de una fase, esto es como muy clásico en la termo 2 probablemente, en mi caso en físico-química, yo hice, soy más viejito. Generalmente lo que uno hace cuando uno trabaja con equilibrio, ya equilibrio químico, o equilibrio, sí, equilibrio químico, es básicamente definir un potencial de equilibrio, ¿no es cierto? Y uno dice, el potencial de equilibrio para cada componente en cada fase es igual entre ellos, ¿no es cierto? Pero uno dice, esa es una definición muy abstracta, pero en la práctica, ¿ya? El equilibrio sirve para calcular cosas que luego me permiten cerrar los grados de libertad.
Por ejemplo, constantes de equilibrio, ¿ya? En una reacción, por ejemplo, A da a B con esos dos coeficientes estequiométricos, y uno finalmente puede llevar a esta expresión que está acá, que corresponde, esta constante de equilibrio, a un término que me permite describir una cinética, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Y por supuesto también el equilibrio con, como les decía, con fases, implica la aparición de estas fases para todos los componentes, y a partir de esa podemos derivar expresiones de equilibrio de fases, que las vamos a usar, eso sí que mucho. Cuando tengamos, por ejemplo, un separador Flash y tengamos acá entonces una fracción molar gaseosa y acá una fracción molar líquida. ¿Cómo somos capaces de cerrar los grados de libertad? Acá, con el equilibrio, que es el uso de un determinado comportamiento, el cual tiene expresiones matemáticas que vienen de todo esto que está acá, pero que finalmente, para nosotras y nosotros, van a ser ecuaciones que tienen que ser aplicadas eh, de manera ordenada y de manera criteriosa, en el sentido de saber cuándo tenemos que aplicar sistemas ideales y no ideales, ya que eso tiene que ver un poco con lo que ya han aprendido en las otras asignaturas. ¿Ya? ¿Ok? Aquí existen otros ejemplos de equilibrio de fases, volatilidades relativas. Hay varios ejemplos que se pueden usar. Hay unos ejemplos en el aula, como les decía, que trata de estas cosas. ¿Ya? Por último, no queremos dejar de mencionar también las relaciones cinéticas, que son las que me van a ayudar en los balances de materia por componente y en los balances de energía, cuando tenemos reacción química, y que nos van a permitir describir, por ejemplo, para esta relación de reacción irreversible, ya que va de A más B para dar C más D, con esos coeficientes estequiométricos, podemos describir una cinética que es básicamente general para todos y que se va a definir, que es igual para todos, y que sería la tasa de cambio de los moles dividido por sus correspondientes coeficientes estequiométricos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, a partir de esto uno puede entonces hacer algunas relaciones entre las distintas expresiones cinéticas, ¿ya? Que eso les digo que podemos verlo en su oportunidad. ¿Ya? Entonces, con esto, y por supuesto con la parte cinética, que casi se me olvida, que es esta expresión de constante proporcionalidad asociada al movimiento de las moléculas que A y B se tienen que juntar para que ocurra la reacción, y eso se puede describir con una expresión clásica como la de Arrhenius, ¿ya? Podemos entonces ser capaces de determinar cómo cerramos los grados de libertad total. Siempre considerando que esta no es la única, no es única. Así como las expresiones de las cinéticas elementales no es única, así como las ecuaciones de equilibrio no existe solamente Dalton y Raoult, sino que también hay otras, ¿ya? Entonces, con esto, tenemos que ser capaces de identificar que todas estas ecuaciones auxiliares no van a ser para nosotras y nosotros un dolor de cabeza. Van a ser un aliado que nos va a permitir llegar a grados de libertad cero. ¿Por qué? Porque solamente son ecuaciones que nos van a ir llenando nuestro sistema, que luego vamos a resolver con los métodos numéricos que vamos a ver desde la próxima clase. Entonces, en resumen, para concluir esta clase, ¿ya? Podemos decir que hemos aprendido o hemos visto que el algoritmo de modelado, ¿ya?, parte con una identificación de las variables que quiero medir, y a partir de eso el planteamiento sistemático y ordenado de ecuaciones, las cuales pueden ser conservativas o auxiliares, hacer un análisis de grados de libertad, identificar las variables incógnitas que todavía no han sido descritas, identificar las variables de decisión, y a partir de eso volver acá hasta que los grados de libertad sean cero. ¿Ya? Y una vez que terminamos, entonces, una vez que llegamos a grados de libertad cero, entonces somos capaces de simular. Y recordar que dentro de las ecuaciones auxiliares vamos a encontrar entonces todo lo de fenómenos, todo lo del termo, todo lo de termo también 2, en este caso equilibrio químico y de fase, y toda la parte cinética. Y esto se llama modelado fenomenológico en ingeniería de procesos, ¿ya? Con esto terminamos la unidad de modelado. Y por supuesto, si es que dejo este momento para preguntarles si tienen alguna duda con esto, por supuesto que probablemente le aparezcan muchas dudas cuando hagan los ejemplos que aparecen, que están en el aula, pero les pregunto igual si quisieran hacerme alguna consulta extra.
¿Estamos Ninguna, entonces profe. bien? Gracias, Diego. Ok, entonces, si es que estamos todos y todas más o menos claros y claras con la idea de esto, por supuesto que ahora nos tenemos que poner a hacer ejemplos, ¿ya? Entonces, en el aula están los ejemplos disponibles. Queda para ustedes la revisión, queda para mí el responder todas las dudas que tengan con eso, y desde el próximo martes vamos a ver simulación. Entonces, les pido que revisen la ayudantía de MATLAB, porque la próxima clase vamos a partir con sistemas lineales y vamos a comenzar a resolver problemas. ¿Ya? Entonces, con eso me despido, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, Muchas profe. gracias. Chao, Que les vaya profe. bien. Chao, profe.